Vale, hay que empezar hay dos porque les hemos dado 2 minutitos a los rezagados y Bueno, tampoco es cuestión de que los que están ya presentes estén esperando por el resto. Así que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por uniros a nuestro webinar. Como sabéis, desde DOST estamos impulsando una serie de webinars desde hace meses, muy orientados a cómo está transformándose el sector de las finanzas y en particular pues todo lo que tiene que ver con el rol del CFO, tanto viendo pues temas un poco más teóricos como la sesión de hoy, que la sesión de hoy es un poco más práctica, es una sesión mucho más real. En otras sesiones hemos estado siempre pues hablando sobre ese cambio de rol, ese cambio de paradigma, cómo tenemos que aprender a transformarnos, no solo como profesionales, sino también como empresas. Y hoy lo que vamos a ver es una transformación real. Vamos a ver un poco a alto nivel, evidentemente, porque no nos da tiempo a entrar en demasiado detalle, pero vamos a ver un poco lo que sería un proyecto end-to-end que hemos realizado en este caso de la mano de nuestros socios Feedback Ground, ¿vale? Y lo que queremos presentaros es un poco el cómo serían las fases o cómo podríais enfrentaros a este tipo de casos. Para esto, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, nos acompañan nuestros partners, la gente de Feedback Ground y en este caso Esther de la Cerda, que es consultora de negocio y además Agile Coach y que sabe un montón de cómo hay que estructurar, hacia dónde queremos llegar, cómo podemos dar esos pasos y cómo aterrizarlo y plasmarlo con éxito, pues nos va a guiar en esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos, Esther. oye, estoy encantadísima de vuestra invitación y aquí estamos. Pues nada, vamos a ver si somos provechosos para la audiencia y bueno, entre todos un poco aprendemos, que al final nosotros también desde este lado, recordaos a todos que tenéis un panel de preguntas en el cual pues nos podéis ir escribiendo las preguntas y de vuestras preguntas también aprendemos nosotros. Para aquellos que no me conozcáis, yo soy Fernando Martín, soy socio fundador de DOST y además dirijo el área de operaciones. Pues vamos ya a meternos un poquito en harina, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es contaros 4 puntos fundamentales de este proyecto que, como os hemos comentado, llevamos a cabo de forma compartida con nuestros socios de FIPA Ground, partiendo siempre de una situación inicial y el cómo abordo esas dudas y esas preguntas que me surgen. Luego veremos cómo hay que hacer esa gestión de equipo y ese partnership. Veremos la parte un poco más técnica, cómo se ha implementado la tecnología. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, pues os ofreceremos una serie de resultados y métricas que el actual cliente que tenemos hoy aquí en la mesa forense para diseccionar, pues ha obtenido. Y la verdad es que con muy buenos resultados y que está aplicando de una forma maravillosa. Pues sin más, os empiezo a comentar yo un poco, ¿vale? Porque este cliente es un cliente del sector de las energías, ¿vale? Energías renovables, ya sabéis que al final son sectores complejos que están siempre muy sujetos a temas de normativa, hay mucho cambio que al final acaba muchas veces no solo impactando dentro del área de operaciones, sino también dentro del área de finanzas, ¿vale? Y en este sentido, el director financiero, el CFO de la empresa, tenía sus dudas, ¿no? Él sabía, porque lo observaba tanto en empresas del sector como en empresas de otros sectores, que había cosas que no estaba haciendo de forma eficiente, ¿no? Y él, antes de venir a nosotros, tenía en su mente una situación inicial que se parecía un poco a esto, ¿no? Tenía lo que veis aquí, unas necesidades que él tenía detectadas, ¿vale? Podríamos agruparlas en estas 7. Incluso hay algunas de ellas que tienen relación entre ellas. Como os comentaba, una de las cosas que más le quebraba la cabeza era todo el cumplimiento normativo. Es decir, como bien sabéis, es un sector que está muy sujeto a normativa, muy cambiante. Todos los años hay nueva legislación sobre las renovables, hay mucho cambio de impuestos, hay muchos cambios de precios, hay muchos cambios
de todo lo que son garantías, etcétera, y ellos, bueno, pues de alguna forma se veían muy impactados y querían anticiparse a ese tipo de cambios. Por otro lado, como todas las empresas, ya con independencia de todos los sectores, sabía que hay algo en el mundo, en el mundo financiero, es como una ola que viene utilizando desde hace muchos años tecnologías de automatización. Es decir, hemos pasado de lo que es la automatización dentro de la planta, dentro de lo que es la parte más productiva de la empresa, y lo estamos llevando a otras áreas que son un poco más de soporte, ¿no? Y en ese sentido, ellos veían pues que todo lo que tenía que ver con esos documentos financieros, de alguna manera, en vez de tener que pasar por muchas manos y hacer cosas de forma muy manual, podrían llegar a hacer todo este proceso de una forma un poco más automatizada. En ese sentido, bueno, él sabía que esas necesidades las tenían, tenía sobredimensionada la plantilla también, no en el sentido de que, de que tenía gente de más, sino en el sentido de que tenían tal carga de trabajo que era manual, que sabía que tenía que sacrificar una parte de otro trabajo más orientado a la dirección financiera, el análisis de datos, etcétera, porque tenía esa gente ocupada picando, si me permitís la expresión. ¿Vale? Esto también repercutía en todo lo que era la parte más de aprovisionamiento, con esos cuadros de facturas, pedidos, albaranes, se seguían haciendo de forma muy manual, todo lo que tiene que ver con lectura del documento, utilizando una regla, viendo una pantalla, perdiendo muchísimo tiempo en documentos de más de 20 páginas. Y bueno, estaba buscando un poco cómo darle una vuelta a todo esto. Al final, de lo que se trataba todo esto era de intentar reducir tiempo, ¿vale? Y también tenía otro dolor bastante grande que tenía que ver con la inversión tecnológica que había hecho la empresa. Ellos sabían perfectamente que tenían un ERP muy, muy potente, pero que no le estaban sacando todo el rendimiento posible. ¿Por qué? Pues por lo que estábamos comentando. Muchas tareas manuales te restan tiempo de utilización de ese ERP, y muchas veces la calidad del dato que llega al ERP no es la buena para tú tener tus métricas de negocio, poder tomar decisiones de una forma eficiente. Y todo esto, bueno, pues de alguna manera, al final lo que hace es que si tú inviertes en una herramienta de primer nivel, pero estás utilizándolo como si fuese una herramienta de segunda, pues al final de alguna manera, pues te sientes como que hay un vacío entre lo que a ti te gustaría que fuese y lo que realmente es. ¿Vale? Y esto es un poco la situación. Como veis, infrautilización de recursos humanos, de recursos humanos, infrautilización de recursos tecnológicos, tiempos excesivos y tiempo malgastado, y luego, aparte, pues un cumplimiento normativo que te obligaba precisamente a todo lo contrario, a ser muy flexible y poder adaptarte de una forma rápida. Entonces, este diagnóstico de la situación inicial pues les llevó a acercarse a nosotros, ¿no? Se acercaron al equipo de Feedback Ground y al equipo de dos, y nos plantearon, pues, oye, tenemos esto encima de la mesa, pero como esa persona que sabe que tiene un deseo, que sabe que quiere llegar a un sitio, pero primero no sabe cuál es la meta real a la que puede llegar, y luego pues tampoco conoce bien el camino, ¿no? Y en ese sentido, ambas empresas, pues de forma conjunta, hicimos este acompañamiento. Y aquí, pues Esther es la que tiene mucha información sobre cómo ha sido ese camino, porque, como bien sabéis, en este tipo de proyectos nosotros siempre abogamos porque hay que empezar por la parte más del proceso. Antes de meter tecnología en nada, hay que ver exactamente cuál es el diagnóstico de la situación, ver si ese proceso merece la pena ser automatizado, o por el contrario, tenemos que cambiar el proceso y luego ya adaptar la tecnología. Así que aquí, Esther, cuéntanos un poco las fases en las que dividisteis el proyecto, y cómo hicisteis este aterrizaje de los procesos. Sí, vale, gracias Fernando por esta introducción. Yo quizás me voy a ir a una parte un poquito más amplia, porque esto se ha quedado como muy acotado a lo que sería una implementación de automatización, de mejoras en una parte muy de la parte financiera. Pero muchas veces nos llegan las organizaciones como con muchas más cosas encima de la mesa, ¿no? Tiene como muchos focos, y para poder llegar a esa parte de, oye, sí, tenemos que implantar una mejora en la parte financiera, pues antes hemos tenido que también que revisar varias áreas, varios departamentos y diferentes dolores como el que comentabas, ¿de acuerdo?
Entonces, nosotros siempre cuando llegamos a las organizaciones, pues siempre nos ponemos en formato escucha activa, una escucha empática, que nos traslademos al marco de referencia donde están esas personas que están viviendo en primera persona todos esos dolores y esa forma de vivir la organización. Em, Siempre proponemos una serie de entrevistas, y estas entrevistas pues normalmente tienen unas 4 dimensiones. Una dimensión que es la primera de personas, en la cual nos interesa muchísimo entender, saber cómo es esa persona para ver cómo vive ella esas experiencias de la organización. Pues bien, pues ahí preguntamos pues nivel de estudios, pues cuáles son tus hobbies, cuáles experiencias has tenido anteriormente, las experiencias actuales, roles actuales. También pasamos por una dimensión de equipo, queremos conocer bien cómo está estructurada toda la empresa y en concreto si gestionas un equipo, pues cómo lo gestionas, cuál es la toma de decisiones, si es más autoorganizado, menos. Después nos vamos también a entender cuál es el punto de vista de esa persona con respecto a los procesos, cuál cree esa persona que son los procesos claves en la organización y además de esos procesos, dentro de esos procesos, cuáles son las actividades clave y si son procesos end-to-end o si son procesos que solo aplican a esa área en concreto. Cuando Ujú. tenemos esa foto más clara con respecto a cada una de esas personas, pues también les pedimos, oye, y si tú pudieras poner en marcha mejoras, ¿cuáles serían de esos puntos de dolores que estás mencionando? Dinos una, dos, tres, y a partir de ahí ya también nos hacemos un poquito una idea de dónde partimos. Es una idea mucho más sólida que quizás una entrevista más inicial. Y también, pues, cómo no, queremos saber un poquito, pues, cómo está la organización. Ponemos un análisis pues, un mapa de calor para ver cómo se interrelacionan las diferentes áreas, si estamos en comunicaciones o en más rojas, más amarillas o más verdes, todo funciona muy bien o no, tenemos roces a veces o siempre. Y bueno, esto también pues, es importante a la hora de gestionar un cambio de este tipo. Pues por ahí ya tenemos una gran información, que ya entonces ya nos llevaría a la siguiente parte, que diríamos, vale, pues con toda esta información ya podemos empezar lo que sería una inception. Y al final Ujú. una inception es es el motor que está impulsando la generación de todas estas soluciones que van a llegar a transformar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una serie de slides que nos van a ayudar a entender mucho más esto en detalle. Entonces, aquí tenéis el punto 1. A partir de aquí, ¿cómo podemos trabajar nosotros desde esta parte de consultoría? Pues siempre lo hacemos, nos gusta muchísimo hacerlo desde una parte muy colaborativa y creemos que este es el punto que nos diferencia totalmente de otro tipo de consultorías, la colaboración. ¿Cómo lo hacemos de tan forma colaborativa? Utilizamos mucho lo que es la visualización y utilizamos muchísimo las conversaciones en workshops colaborativos. En estos workshops partimos de información que hemos tenido de las entrevistas, como por ejemplo, pues pueden ser diferentes pilares estratégicos, por supuesto tenemos que tener esta visión organizativa en la mente y a partir de ahí también empezaremos a trabajar procesos. Esos procesos que han mencionado estas personas claves de la organización, que eran aquellos en los que parecía que hubieran puntos de dolor y que por lo tanto se deberían llevar a soluciones. Empezamos los ayudamos a dibujar todos estos diagramas de procesos. Súper importante tener esta visión. Si no tenemos esta visión, no podemos hacer nada, porque los pain points, ¿dónde están? ¿No? O sea, tenemos que tener una visión muy clara de un proceso y esto no quiere decir que tengamos que bajar abajo de todos los niveles en primera instancia, sino que lo que vamos a hacer es hacer un diagramado a alto nivel que nos sirva para saber dónde estamos, cuál es el proceso y que todos los que estamos en los workshops de forma colaborativa lleguemos a un consenso de que este es nuestro proceso. Piensa que para muchas organizaciones es la primera vez que están viendo un diagramado de procesos con todas esas Ujú. actividades clave. Y ponerse ya en un Ujú. consenso ya es muchísimo el llegar a este punto. Ujú. Muy bien, pues llegado ya tenemos en un diagrama de proceso, ya está consensuado, a partir de ahí vamos a buscar estos puntos de dolor. Muy bien, estos puntos de dolor hay que buscar cuál es su raíz, porque, claro, es importante no quedarnos en la parte superficial de lo que podría ser un punto de dolor, sino que tenemos que llegar a su raíz y esto normalmente pues aplicamos una serie de técnicas como pueden ser 5 porqués y derivados de ellos que nos llevan a determinar ese Ujú. esa 1-2 causa raíz relacionado con ese punto de dolor. Y una vez los Ujú. tenemos, empezamos a buscar soluciones, que ya sería este punto 3 que tenemos aquí, a buscar soluciones
con diferentes técnicas. Podemos utilizar técnicas, pues el 3-12-3, la pecera, bueno, y etcétera, el antiproblema, los análogos, what if, que nos ayuden sobre todo a pasar de un gran volumen de ideas, de algo que sea muy divergente, y que nosotros les vayamos acompañando para obtener unas soluciones, una convergencia y unas determinadas soluciones que crean ellos que esas son las que se tienen que poner encima de la mesa, ¿sí? Las que se tienen que implementar, las que nos van a ayudar a transformar a nuestra organización. Ujú. Pero por supuesto también llega el punto de decir, oye, pues que todo no podemos hacerlo, ¿no? Y este es una de las cosas que también creemos que aportamos muchísimo valor a las organizaciones, porque muchas veces es como, vale, pues ahora ya sabemos todo lo que hay que poner en marcha, pues vamos a ponerlo todo en marcha. No, no, hay que priorizar muy bien. Ujú. Y no teniendo solo en cuenta una variable o dos variables. Nosotros hacemos la propuesta de tener una fórmula que tiene en cuenta 4 variables. ¿Y cuáles son estas 4 variables? Pues tenemos la relevancia, tenemos el riesgo, tenemos la urgencia y tenemos el coste. Que es, bueno, el denominador, dificultad, coste, entendido por diferentes, puede ser el coste de implementar la solución, puede ser el coste de, por ejemplo, pues igual necesito X personas y pues esto también me supone un coste, o es el coste de tener una aprobación y ahora sabemos que no es el momento, entendido por ahí, el coste-dificultad. Por lo tanto, si veis, lo que es la relevancia, el riesgo y la urgencia están en el numerador y siempre está dividido por la parte de dificultad. Por lo tanto, más difícil sea, más hacia abajo de la lista de nuestro backlog de soluciones se va a ir. Y esto provoca una cosa, y lo que provoca es la obtención de valor temprano y de forma continua, ¿sí? Esto lo que hace es Ujú. que aquello que me cuesta menos, pero que es relevante y tiene un riesgo y tiene una urgencia, lo voy a poner lo primero. ¿Por qué? Porque me aporta valor de forma temprana. Y esto hoy en día es una cosa muy, muy importante. No nos podemos comer las cosas como elefantes, sino tenemos que ir a las cosas más particionadas y de esas partes ir generando valor, porque si no, el mercado va tan rápido que quizás también estaríamos haciendo cosas que en corto plazo pues ya no nos iban a servir. ¿De acuerdo? Ujú. Yo tengo una pregunta para ti, Esther, Venga, porque, claro, Fernando. ahora lo veremos todo un poco más aterrizado Sí, a nivel de este caso, claro. pero yo entiendo que todos ahora mismo tenemos en la mente, vale, muy bien, estas son las fases y entendemos cuál es el producto final y además tiene todo el sentido del mundo buscar un quick win siempre que tienes que implantar algo porque así vas a empezar a ver resultados rápidamente. Tengo un par de preguntas. La primera es un poco, ¿y esta segunda fase, que es una fase, porque la de las entrevistas puede ser más variable, disponibilidad de la gente, Mm. etcétera, pero esta segunda fase, eh, qué duración en el tiempo más o menos? En este caso puedes comentar lo que duró en este proyecto, pero aproximadamente para que la gente se haga una idea de cuánto tiempo, cómo de rápido es esto, porque si me estoy metiendo en un proyecto de consultoría que me voy a tirar años, pues a lo mejor es que, mira, no me merece la pena, etcétera. Sí, esto depende también de la capacidad que tengan las personas, ¿eh? Pero aún así, piensa que tampoco requiere de muchísimas horas de las personas, porque trabajamos de forma colaborativa y lo que hacemos es trabajar, subdividir a las personas en equipos y estos equipos trabajan de forma paralela. Por tanto, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la priorización. Pues depende de la envergadura de la empresa, por supuesto, pues vamos a trabajar con más actores o con menos actores. Si es una empresa pequeñita, pues igual vamos a trabajar con un único equipo. Si es una empresa grande, vamos a trabajar con equipos en paralelo. Entonces, en la parte de priorización, pues para que no sean en lo que son sesiones muy largas para determinar resultados, vamos a poner a trabajar a 4 equipos a la vez, cada uno con una de las variables, porque al final estamos confiando en lo que nuestros compañeros piensan. Al final, esas personas son comprometidas, son disciplinadas, tienen conocimientos, tienen experiencia y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner un voto de confianza en todos nuestros compañeros. Y una vez hayamos encontrado el valor de las mejoras en cuanto a cada una de las variables, después lo ponemos en común. Siempre ponemos todo en común y siempre abogamos por la inclusión y la adaptación de cada uno de los resultados que se ha conseguido en cada uno de los equipos en paralelo, consiguiendo sobre todo esta inteligencia colectiva, porque no es más que continuamente poner en escena lo que es una visión 360 continuamente. Por lo tanto, no son sesiones tampoco muy largas, estaríamos hablando de que algunas pueden durar entre 1 hora y media a 3 horas más o menos, depende de qué sesión,
Y todo esto se puede llevar a cabo perfectísimamente en un mes y medio en determinadas sesiones. Por lo tanto, es un proceso bastante rápido. Y de Sí, hecho, mi segunda pregunta iba un poco por lo que estabas introduciendo brevemente. Es decir, generalmente tenemos la visión, porque nos pasa a todos, que es una miopía procesal, si me permitís la expresión. Al final, mi miopía lo único que me hace es concentrarme en mi proceso como cliente interno de ese proceso, como un actor que está trabajando con él, pero obviamos muchas veces que el resto de agentes, el resto de la empresa, tiene mucho que ver, porque de alguna forma, aunque sea colateralmente o incluso no esté relacionado con ese proceso, sí que tienen una forma de entender el hacer las cosas seguramente distinto, porque su posición es también variante. En ese sentido, vosotros aquí lo que estabas comentando era precisamente eso, ¿no? Que los equipos son equipos mixtos, es decir, que no solamente a los que les estamos resolviendo el problema son los participantes, porque muchas veces las mejores soluciones incluso pueden venir desde fuera, ¿verdad? exactamente. Sí, fantástico que lo estés diciendo. Sí, sí, nosotros siempre llevamos a cabo estos workshops con equipos que son multidisciplinares y transversales. Por lo tanto, aquí es lo que prima es eso, la diversidad de puntos de vista y que todas las personas que estén impactadas, por muy poco que sea, con este proceso, van a tener mucho que decir y que por lo tanto se les invita a las sesiones. Sí, sí. Ujú. Vale, pues te animo a que sigas profundizando un poco ya Sí, sí. con las Vale, siguientes pues fases. vale, de acuerdo. Pues habíamos quedado que ahora ya teníamos una lista de mejoras priorizadas y esta mejora pues se tiene que socializar, porque más allá de que tengamos equipos que son multidisciplinares y transversales, al final hay muchos más actores que quieren saber, ¿no? Que muchas veces serán pues, los propios sponsors del proyecto, que quizás no han estado tan involucrados en algunas de las sesiones, o otros actores que creamos que son necesarios como para mostrar que, oye, este es nuestro plan, hemos llegado a estas mejoras y este es nuestro orden de priorización. Damos la oportunidad a esas personas que también puedan cambiar un poquito quizás la prioridad, porque quizás tienen algún conocimiento más amplio de lo que es la visión más a largo plazo de la empresa y que quizás algunas hay que hacer algún pequeño movimiento. Pues oye, no pasa nada, para eso están estas sesiones de socialización, lo que permite es que de alguna manera es adaptar y asegurar que el compromiso de la organización está ahí y todos dicen sí. No vale el, bueno, sí, no, o salgo de la sesión y entonces ya, pues ya no me gusta. No, no, no. Hacemos sesiones en las que conseguimos que haya un gran compromiso porque todo el mundo cree lo que se ha trabajado o co-creado, porque al final esto es co-creado y que por lo tanto están participando muchísimas personas en estas decisiones. Bien, pues ahora ya tenemos esas mejoras a implantar socializadas con un gran compromiso. Oye, sí, esto es lo que tenemos que implementar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Vale? Muchas veces no tienen por qué las mismas personas que han ido trabajando en los workshops hasta ahora para determinar las mejoras, tienen que ser 100% todos los que van a implementar. Sí, muchas veces coincide, muchas otras veces no, y depende de lo que decía anteriormente, depende del tamaño de la empresa y de la envergadura que supone el poner en marcha todas estas mejoras, ¿de acuerdo? En todo caso, imaginemos que realmente pues, son equipos muy grandes, pues tendremos que conseguir equipos eso, que sean multidisciplinares, transversales y si son más pequeñitos, pues también, ¿no? Tener la presencia de todas estas áreas para trabajar todas estas mejoras. Bueno, y aquí tenéis como un dibujito pues, que ejempliza lo que sería un equipo transversal multidisciplinar y cuáles son esas características que deben tener pues, estos equipos, ¿no? Lo que hemos dicho antes, o sea, súper importante que este compromiso que tienen que estar muy disciplinados con un gran compromiso y que para ello deben tener un liderazgo ágil, que van a estar trabajando a una velocidad constante para sacar, ¿no? Pues está como muy alineado con esa mejora continua, más allá de estas mejoras que estemos determinando en este momento, sino que también queremos mirar más a medio y largo plazo. Bueno, una serie de características pues, que hacen que estos equipos sean los mejores para poder implementar estas mejoras. En ese sentido, cuando os dirigís a este tipo de equipos, porque al final muchas veces es complicado hacer la venta interna, sobre todo de iniciativas que Ujú. quizás pues tú no tienes como tuya, no tienes como interiorizada, pues por lo que sea, ¿no? Porque no es tu área, porque a lo mejor le estás resolviendo a otra persona, etcétera. ¿Cómo hacéis para que estos equipos al final pues tienen un día a día? Es decir, las empresas ahora mismo,
por suerte o por desgracia, pues todos tenemos un rol principal y esto, entre Sí. comillas, es un rol secundario, es un rol de mejora, ¿vale? Ujú. ¿Cómo conseguís conseguir ese balance, sobre todo la parte de compromiso y que el equipo no desista? Es decir, porque poner de acuerdo a personas generalmente es bastante complicado en ese sentido. Claro, pues mira, hay una cosa súper importante. Evidentemente, nosotros tenemos aquí una labor y nuestra labor desde el inicio, desde que llegamos allí, ya os hemos dicho que nuestra potencia es conseguir la máxima colaboración de la organización. Pero cuando ellos van participando en cada uno de estos workshops y van viendo todo lo que van consiguiendo y dicen, wow, lo que he podido conseguir en un mes y medio, 2 meses, no lo hubiera imaginado ni en años. ¿Sabes lo difícil que es que nos pongamos todos de acuerdo? Y aquí lo hemos hecho de alguna manera, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí hay un saber hacer que nos caracteriza y que podemos llegar a este punto. Y porque además, una vez llegado a este punto en el que todos piensan eso, es que estamos generando el circuito de la recompensa, ¿no? Se genera la dopamina y si me permites meter aquí un poquito pues, de neurociencia, es que eso es lo que pasa. La gente se queda, wow, yo quiero más, porque esto me está funcionando, ¿no? La gran diferencia es que quizás otras cosas hasta el momento no les han funcionado y estos están viendo que esto va de verdad, esto va en serio, que hasta ahora ya tenemos esto y lo único que hay que hacer es ponerlo en marcha. Entonces, llegado a este punto, dicen, vale, vale, vamos a crear los equipos y a partir de ahí vosotros nos vais a guiar en cómo ejecutar todo esto. Por supuesto, os vamos a estar acompañando en vuestro día a día para que esto no se quede en un papel y se haga realidad. Quería remarcar precisamente esto que estás comentando porque lo que nos suele suceder, sobre todo a las empresas que vendemos tecnología para automatizar, pues muchas veces siempre tienes un sponsor, ¿no? Siempre tienes alguien que cree en ti, pero el resto de la organización, pues muchas veces incluso ve amenazado su puesto de trabajo, que es lo que es Mm, normal, todos somos seres humanos, tenemos sí, cierta aversión a los cambios. ¿Vale? Y una de las mejores maneras de introducir los cambios es que tú estés dentro del propio cambio, ¿vale? Que eso es lo que entiendo que hacéis mm, vosotros, ¿vale? Y luego, aparte, creo que también es súper acertado el tema de ir consiguiendo pequeños logros y pequeñas metas. Y os cuento mi experiencia en proyectos mucho más grandes, es que si los resultados se van a ofrecer en 6 meses o más adelante, nadie realmente toma esa parte de ese compromiso y se pone a impulsar las cosas, porque es un poco, bueno, en ese sentido todos pues somos como el mal estudiante universitario y lo dejamos todo para la última noche y si me pregunta el profesor y apruebo, pues habré tenido suerte. Entonces, el horizonte temporal es excesivamente largo en algunos casos. En vuestro caso, al ir poniendo horizontes temporales muchísimo más cortos, involucrando a estas personas y dándoles resultados fiables sobre los cuales ya se pueden apoyar, entiendo que es lo que realmente hace que esa cohesión entre los equipos y que las personas pues tomen ese accountability, ¿no? Que dicen exacto, los anglos, ¿no? Ese me apodero de esto porque este es mi proceso y lo siento como mío y además lo hago vivir, ¿no? claro, Y yo creo que esa es una parte súper potente y también, pues esto en parte tuvo la responsabilidad de que la implantación en este cliente haya sido tan rápida y exitosa. exacto. No Claro, me enrollo, que ya sabes que yo... eh, no, hombre, no, es fantástico todo lo que comentas. Gracias. Es que al final es como dices, toda la primera slide que has presentado, pues todas esas mejoras que ponías por ahí están dentro de algunas de estas, ¿no? Muchas de las mejoras que salieron, pues ahí estaba el CFO y su equipo, pero no solo el CFO y su equipo, también estaban las personas de la supply chain que estaban impactadas, estaban la gente de compras, estaba la gente de, porque pues igual hay que vigilar con los precios que tenemos en sistema, son los correctos o son los más actuales o no, dependiendo de eso, pues también vamos a tener discrepancias en nuestras facturas, quién recibe el albarán y cómo lo automatiza, ¿no? Entonces, toda esa complejidad que ellos tenían, ¿no? De, ostras, si se nos hace muy complejo, pues todo, bueno, todo este proceso y asegurar que al final pues pasamos una auditoría y todo sale bien. Y esto, ¿no? Tardamos mucho tiempo, tenemos unos días para procesar todas las facturas y estamos como colapsados en ese sentido, ¿no? Muchas de estas mejoras que se pueden ver aquí pues están relacionadas con la primera slide que tú comentabas, ¿no? Y más, y hay muchísimas más cosas más, ¿no?
que pueden ser mejoras y que las soluciones pueden ser otras. En tu caso son mejoras relacionadas con la automatización y que por lo tanto, pues, ostras, tenemos un gran partner que es dos, pues podrá venir aquí a ayudaros y poder implementar esta mejora con vuestra ayuda equipo, ¿sí? Porque sois Ujú. vosotros los que entendéis de la organización y todos va a venir aquí pues con su tecnología a ayudaros a conseguir esta mejora. Y como otras muchas cosas, quizás en otras mejoras, pues estemos pensando mucho más que pueden ser mejoras más de capacitación o de formación o de definir protocolos o de cambiar determinados roles o porque resulta que lo que nos está pasando es que necesitamos orquestar mejor nuestros flujos de trabajo y que por lo tanto vamos a llamar a otro partner que se dedica quizás más a orquestar todos estos flujos de trabajo. Entonces, bueno, hay una gran variedad de mejoras y de ahí que necesitamos todos estos equipos que sean multidisciplinares y transversales, que son los que tienen el conocimiento y que con la ayuda de partners como vosotros y con nosotros, pues van a poder llevar esto a cabo. Sí, exacto. Aquí en esta versión 360 que comentas tú, al final la tecnología no es la solución a todos los males. Es decir, la tecnología no es la aspirina de las empresas. Al final, no todo es tecnología y muchas veces con la tecnología existente podemos conseguir mucho. ¿Vale? Y bueno, ahí llegamos justo a la fase más crítica, la fase de ejecución. De hecho, dicen los buenos que no hay malos planes, sino malas ejecuciones. Ya, ¿Vale? sí, sí. Entonces, cuéntanos un poco la fase de ejecución, cómo fue de rápida y esas iteraciones. Sí. Bueno, pues aquí podéis ver, nosotros normalmente hacemos como unas planificaciones que también depende de la envergadura, pues son pues más largas y con más equipos o con menos equipos, ¿de acuerdo? Aquí pues podemos ver la existencia pues de 4 equipos que estuvieron planificando en una sesión de planificación todos en paralelo y planificaban pues como una línea temporal de unos 4 a 6 meses y en cada una de las iteraciones pues ponían aquellas mejoras que creían que podían ir abordando por el orden de priorización que se escogió, que se decidió. Y a partir de aquí, pues cada uno de los equipos, ¿qué es lo que hace? Pues refina aquella mejora que coge y qué es aquello que tiene que hacer y se ponen de acuerdo a nivel equipo con la capacidad, a nivel horas o a nivel esfuerzo, pues que tenga. Una cosa muy importante de estas planificaciones y que es muy enriquecedor es que todos están allí en la misma sala y que por lo tanto si tienes una duda existencial y que tienes a tu compañero ahí al lado, pues en otro momento es algo que se hubiera retrasado 1 o 2 semanas y por eso a veces las cosas se eternizan. Tienes a tu compañero ahí al lado y le dices, oye, te necesito un momento, ¿vienes aquí? Ayúdanos a aterrizar más esta planificación. Sí, va, te ayudo. Y muchas veces es una simple ayuda y ya está, y otras veces es, no, te voy a necesitar para esta mejora, aunque sea de mi equipo y que no sea del equipo que va a estar haciendo las mejoras, yo también te voy a estar necesitando. Por lo tanto, resérvame unas cuantitas horas que en un futuro pues vas a tener que estar por mí en alguna de estas iteraciones. Voy Ujú. a poder ver cuáles son las dependencias pues con otras áreas también, súper importante, ¿no? Como mínimo, esto te da como una visión global aterrizada de aquellas mejoras que he dicho que quiero poner en marcha, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Quiénes van a estar haciendo esto? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar? ¿Y qué voy a conseguir en 4 o 6 meses? Si después viene el director, si después viene el CEO, si después viene quien sea, ¿le voy a poder decir cuál es el objetivo y qué voy a conseguir en 4 o 6 meses? Después de una sesión de 3 horas, 4 horas, voy a ser capaz de decirle qué voy a conseguir en 6 meses. Y me puedo que equivocar un poquito, por supuesto. Seguramente si no estoy muy acostumbrado a estimar estas cosas, pues igual habrá cosas que sean más rápidas, habrán cosas que sean más lentas. Pero bueno, ya iremos adaptando un poquito. Pero ya solo tener esta visión global ayuda muchísimo a transicionar, como tú decías, de aquello que queda muy bonito y que sabemos que tenemos que poner en marcha, pero ahora viene lo duro, ahora hay que ponerlo en marcha. ¿Sí? Mm. Entonces, bueno, pues esto nos ayuda muchísimo. Sí, veo el tema de las iteraciones realmente. Yo creo que lo realmente enriquecedor es esa interdependencia, ¿no? Que se ve aquí con los gráficos y con las distintas flechas que apuntan entre distintos equipos. Como veis Mm. que al final muchas veces es lo que remarcaba Esther. Existen procesos que pensamos que nada más que podemos resolverlo nosotros, como por ejemplo era el caso del cotejo de facturas con Albaranes, que parecía que era algo puramente de finanzas y bueno, pues compras tenía muchísimo que ver ahí y puede haber intercambios
en los equipos, porque al final, ¿qué es lo que está haciendo un equipo? Puede impactar porque puede ser el input para otro. Y todo este tipo de iteraciones al final beneficia muchísimo eso, o incluso dar marcha atrás en alguno de las cosas que teníamos pensadas, porque puedes encontrar un stopper fácilmente porque otro equipo lo ha identificado y otro no lo había visto. ¿Quieres que pase? Sí, Lo por digo favor. un poco por... Sí. Vale. Vale, pues aquí, pues bueno, por supuesto haríamos una determinación de riesgos. Se puede utilizar cualquiera. Nosotros utilizamos aquí una ROM que nos sirve muchísimo, pero no deja de ser una determinación de riesgos. Y al final, este plan, pues como decíamos al inicio, igual que hicimos con las mejoras, oye, esto tiene que tirar para adelante. Necesitamos saber que todo el mundo está comprometido con esto y por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues unas votaciones, ¿no? Hacemos que todo el mundo que está en aquella sala compartiendo, porque al final de toda esta planificación, pues se unen otra vez todos aquellos stakeholders que necesitamos que estén con nosotros, por los sponsors del proyecto, toda la gente que creamos que es necesaria y que hará que este plan se cumpla con éxito. Necesitamos que una vez todo el mundo conozca ese plan, vote. Entre 1 y 5, ¿dónde estás? Y se puede decir que este plan va a ser exitoso si todo el mundo está del 3 para arriba. Y más 4 y 5, por supuesto, ¿eh? Si hay alguien o la gran mayoría está entre el 1 y el 2, es que hay muchas cosas que no se han considerado y que por lo tanto no quiere decir que lo que hayamos hecho no sirve de nada, si lo que hay que hacer es revisarlo y sobre todo hablar en común con aquellas personas que estén en el 1 y en el 2 para ver, oye, ¿qué es lo que te hace pensar que esto no puede ir para adelante? ¿Sí? Entonces, tener esa serie de conversaciones con esas preguntas poderosas que hagan desbloquear, que haga visible lo que antes era invisible y que a partir de ahí podamos conseguir que ese plan sí o sí sea el que todo el mundo va a poner foco y el que tenga éxito. Muy bien, y a partir de aquí, cuando ya tenemos esta votación, pues más allá de todos estos workshops que nosotros, evidentemente, lo que hemos dicho, estamos siempre con la parte de conversaciones y preguntas poderosas y toda esta parte de visualización, nos ayuda muchísimo para trabajar lo que son en salas de forma común, que también podemos hacer en virtual, por supuesto, que estamos muy acostumbrados a hacer todas estas cosas con la ayuda de Miro, pues todos aquellos papeles que tenemos por allí por las salas, pues lo pondríamos en Miro, eh, mural o alguna cosa de este tipo, ¿vale? Sana, etcétera. Em, y una vez ya este plan hay que llevarlo más a la ejecución del día a día, utilizamos pues herramientas pues Jira o similares que nos ayuden pues a organizar todo esto, ¿no? Para que los equipos sepan dónde están, pues cada mejora pues será una tarjetita y allí pues se unirán las personas del equipo que hagan esa tarjeta y pondrán capacidades, podrán subir documentos, todo aquello que necesiten para una ejecución, bueno, ordenada, exitosa. Vale, pues si Ujú. pasamos ya a la siguiente. Vale. Y una de las partes que son esenciales a la hora de la ejecución son las ceremonias, porque esto es lo que hace el acompañamiento en ese día a día que va a ser duro, que va a ser el de ahora tengo que implementar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos asegurar que esto de verdad pasa? De que vamos a realizar el trabajo que nos proponemos, que no se nos come, como decías, Fernando, que no se nos come el día a día, porque cada uno pues tiene sus cosas que hacer, ¿no? Evidentemente, tiene que haber un compromiso de que hay unas determinadas horas que van a estar con este proyecto y se tiene que tomar con esa mentalidad de innovación y de mejora continua. ¿Sí? Y esas horas tienen que ser inamovibles, es un compromiso con el plan. Hay 4 tipos de ceremonias. Una primera ceremonia que es planificación y aquí os estaréis preguntando, pero otra vez planificar, pues no habíamos planificado a lo grande aquello. Sí, sí, totalmente, estoy con vosotros, ese es el gran plan. Ahora bien, una vez lo pasas al Jira, esto se tiene que ir revisando en cada una de las iteraciones. ¿Por qué? Para hacer aquellos pequeños ajustes, adaptaciones que he comentado, ¿no? De estimado más, estimado un poquito menos, ahora resulta, como comentabas, Fernando, ha salido un stopper, ahora esto igual hay que quitar algo y poner otra cosa un pelín distinta. Bueno, pues va a seguir, o sea, va a servir esta planificación para mantener ese plan vivo a lo largo del tiempo. Las cosas no son estáticas, están vivas y que por lo tanto se tienen que ir adaptando a las nuevas realidades que tenemos cada día. Y Ujú. por supuesto, nosotros vamos a estar facilitando todas estas ceremonias y ahí es el gran acompañamiento a las personas y que todo esto que nosotros hacemos a lo largo del tiempo
la empresa también se puede quedar con estas buenas prácticas, ¿de acuerdo? Es Sí, algo que sí, ese es un tema, perdón por interrumpirte, pero ese es un tema también que sí que me gustaría resaltar aquí, ¿no? Porque al final vosotros, siempre que llegáis a un cliente y empezáis con estas dinámicas de trabajo, al final queda ese conocimiento y ese pozo. Es decir, que lo que se ha activado como un proyecto apoyado con alguien externo se puede convertir en una metodología interna a la hora de afrontar distintos problemas y buscar soluciones. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es, vosotros no sois una compra en el sentido de comprar vuestros servicios, sino que sois una inversión a medio y largo plazo dentro de las empresas, porque esa eso es. metodología, como veis, es súper beneficiosa en ese sentido. Eso es. Gracias, Fernando. Vale, pues siguiendo con la siguiente ceremonia tendríamos una weekly meeting y que quizás, pues esto, quizás estáis más acostumbrados a esto, puede ser una daily, puede ser una weekly. Todo esto dependerá de el volumen, bueno, la cantidad de horas que se puedan invertir en este proyecto, la capacidad, el esfuerzo de las personas. Pues dependiendo de eso, pues necesitaremos sincronizarnos antes o después. No es más que una reunión de sincronización entre las personas del equipo que lo que va a hacer es asegurar que todos estamos sincronizados, que sabemos lo que hemos hecho, sabremos lo que haremos, que no nos vamos a solapar en algunas tareas y que si tenemos algún stopper o alguna necesidad de de disponer de alguna ayuda, pues vamos a ser capaces de decirlo o decirles que necesitamos algún tipo de ayuda externa y que la vamos a pedir. Al final de cada iteración y al final de todos esos 4 o 6 meses que estemos planificando, vamos a tener una demo en el cual el equipo no el responsable, ¿no? El propio equipo que está trabajando va a ser el que va a presentar qué ha conseguido con respecto a los objetivos que se había marcado en la planificación, se lo va a mostrar a los stakeholders para qué, pues para poder tener un feedback. Oye, ¿qué os parece? ¿Estamos yendo por el buen camino? ¿Estamos teniendo las buenas soluciones? Y en el caso que sí, pues se celebrará lo bien que lo estamos haciendo y en el caso que no, será muy beneficioso el poder tener a los stakeholders allí para que nos den feedback de decir, oye, ¿qué tenemos que adaptar? ¿Qué tenemos que hacer diferente para poder conseguir aquello que nos hemos planteado? Y por último, pues por supuesto la ceremonia retrospectiva, porque al final pensar que quien está poniendo esto en marcha son los equipos con, por supuesto, la fuerza de partners como Dost, los cuales están ahí a pie de cañón haciendo que las cosas pasen y pasen de verdad y pasen bien, exitosas. Estas retrospectivas de cara al equipo son lo más. O sea, quien ha vivido una retrospectiva y lo bonito que es una retrospectiva de donde salen las cosas buenas que hacen los equipos y cómo se celebran las cosas buenas y aquellas cosas que tenemos que modificar, pues oye, vamos a ver cómo podemos cada vez seguir, ser mejores, ¿no? Aquel inciso que hacía de neurociencia de antes, ¿no? De cómo se genera ese circuito de la dopamina, ¿no? Pues aquí igual tenemos un montón de hormonas, ¿no? Endorfina, la serotonina, la Ujú, oxitocina. ¿Todo por qué? Porque tenemos un sentido de colaboración, de pertenencia, nos sentimos a gusto, nos sentimos trabajando ujú, con un gran compromiso, ¿no? Y siempre para ser un equipo mejor, para conseguir los mejores resultados, ese plan que nos hemos comprometido, ¿sí? A ujú, vuestro lado, por supuesto. Y hasta aquí un poquito sería lo que es el total. Esto pues se repite ujú. tantas veces como tantas soluciones tengamos, como tantas iteraciones nos planteemos. Y esto no es más que un éxito continuo de mejora continua de implementación en las organizaciones. Ujú. Pues perfecto, porque voy a enganchar justo con esta parte para contarles a la audiencia un poco cuál ha sido el punto, qué es lo que hemos conseguido en este cliente. Pero es verdad que uno de los beneficios que no os voy a contar, pero lo acaba de introducir Esther, es precisamente ese tema de cohesión dentro de la empresa. Al final, los trabajadores alineados no solamente son más productivos, sino que también ese sentimiento de pertenencia pues les hace aportar mucho más en su puesto de trabajo con respecto a cómo mejoraría, cómo cambiaría, cómo haría las cosas. Y eso nos beneficia a todos, nos beneficia como empresa y luego nos beneficia como compañeros, porque no hay nada mejor que estar rodeado de gente que es mucho más brillante que tú, porque eso también te hace a ti brillar. Bueno, pues esto es lo que se consiguió. ¿Vale? Después de todos estos análisis que habéis visto, todos estos cambios, todas estas mejoras, de ese diagnóstico inicial, entre otras cosas, la parte que cubrimos nosotros desde DOS, pues habían identificado
estos cuatro errores fundamentales, ¿no? Por un lado, una falta de centralización. Ellos no lo sabían, pero tenían un problema muy, muy grande en cómo recibían todos los documentos. Esos documentos podían venir por distintos sitios. Tenían lo que nosotros llamamos en dos el síndrome del cajón cerrado. Es decir, me llega una factura, alguien la ha metido en un cajón y nunca nadie supo más de ello hasta que llamó el proveedor y dijo, ¿dónde está lo mío? ¿Vale? Había una falta de control y visualización que le perjudicaba especialmente al CFO. Es decir, él seguía trabajando, como hemos comentado en otros webinars, conduciendo el coche, que es la empresa, mirando por el espejo retrovisor, porque el coche ya estaba en la curva, pero él estaba mirando lo que había pasado hace 6 meses. ¿Por qué? Porque en su departamento todo lo que era la información contable, todos los estados tardaban meses en cerrarse y en ponerlos al día. Por lo tanto, él iba mirando hacia atrás y al final lo lógico era que se saliese el coche de la carretera. Por otro lado, lo que os he comentado anteriormente es la realidad. En esta empresa hacían validaciones de los documentos de una manera muy lenta, como os he contado, con una regla puesta encima del albarán, línea por línea, mirando exactamente y en una pantalla del ERP viendo esa orden de compra, ¿no? Y en ese sentido, pues al final imaginad el desgaste de una persona a las 8 de la mañana. Tú entras con tu ánimo y te pones a empezar a trabajar cuando son las 5 de la tarde, quieres morir porque has estado viendo tantísimas líneas que ya no sabes realmente qué has estado haciendo ese día, ¿vale? Y eso nos lleva a la cuarta, ¿no? La cuarta era esos errores indebidos en cuanto, errores, perdón, debidos a la entrada manual del documento. Es decir, si yo estoy muy cansado a última hora de la tarde, generalmente cometo más errores, no introduzco el dato correcto, por lo tanto todo esto repercute no solamente en todo el tiempo de reproceso, sino que las tomas de decisiones no son las adecuadas, ¿vale? Si a esto además le sumamos que esta gente tenía un alto número un volumen bastante, bastante grande, porque estaban manejando unos 5.000 albaranes y facturas entre ambos documentos, con unos 2.500 proveedores. Imaginaos el caos que esto podía generar cada vez que se perdía un documento, porque el número de proveedores, la base era muy amplia. Y luego que había 5 usuarios, que en este caso no es un número muy amplio de usuarios, podrían ser muchos más usuarios, pero la particularidad es que si os fijáis, estamos hablando de usuarios de almacén, usuarios de logística y usuarios de finanzas, que no tienen nada que ver, que consumen distinta información, pero que todos de alguna forma utilizan información relacionada entre ellos. Por lo tanto, el que en almacén metiese la pata, cuando le llegase a la parte de finanzas le iba a repercutir, porque seguramente esa factura se iba a echar para atrás. Si tú me has metido mal el estocaje de una forma manual, yo estoy pensando que este proveedor me está cobrando de más. Incluso al revés también, ¿no? Si yo en la parte de logística pues no llego con un albarán, a mí me puede parecer que ese pedido está sin servir. Y entonces en finanzas también te lo van a echar para atrás. Por lo tanto, está todo interrelacionado, aunque como veis son departamentos distintos. Y de ahí la importancia de lo que hemos estado viendo, ¿no? Que en ese análisis tengan que compartir todas las personas, todos los agentes que están dentro del proceso, incluso algunos que están fuera del mismo y solamente lo supervisan, toda esa información y el cómo llegar a esa mejora, ¿vale? Y ya para finalizar y dar paso a las preguntas, comentaros qué es lo que ha conseguido esta gente, ¿vale? Pues aquí veis, ¿no? Al final el número de documentos no ha variado. Lamentablemente para ellos, el proyecto que hemos hecho pues no reduce el número de documentos, pero sí que reduce el tiempo de los documentos, porque hemos conseguido que casi todas las facturas entren de una forma automatizada. Esto lo que significa es que según entran las facturas, automáticamente las tienes registradas dentro del RP, porque entran el 99,5% de ellas de forma correcta. Por lo tanto, imaginaos esa dimensión de ese CFO que iba conduciendo mirando por el espejo retrovisor, de repente se encuentra con la carretera delante y de repente se encuentra mucho más cómodo. Puede tomar una serie de decisiones basadas en tiempo real. Imaginaos la repercusión que esto ha tenido en el cash flow, ¿vale? Porque al final el cash flow me indica un poco la salud, yo puedo empezar a mover recursos, puedo hacerlo, puedo no hacerlo, dependiendo un poco de lo que me vaya a gastar. Y ahora mismo ya tienes una fiabilidad sobre los pagos, porque sabes que no pierdes facturas y que además todo lo que tienes en el RP es lo que vas a tener que pagar durante las próximas semanas. Luego, aparte,
metimos algo bastante interesante, ¿no? El tema de los workflows de aprobación. Anteriormente las aprobaciones, no lo hemos comentado, pero las aprobaciones, bueno, pues lo típico, como las facturas se perdían, alguien tenía que ir aprobando cosas. ¿Dónde está esto? Cuando lo apruebo, se aprobaban con retrasos, etcétera. Bueno, pues estos hemos creado más de 400 workflows que no los hemos tenido que crear nosotros. Ha sido el propio cliente el que, utilizando nuestra herramienta, que es bastante sencilla, los ha creado, y esto lo que permite precisamente es esa centralización de las aprobaciones, ¿no? La parte de quién ha aprobado esto y en qué momento lo ha aprobado y por qué motivo lo ha aprobado, ¿no? Ahora ya está toda esa información centralizada y no hay que ir buscando a la gente que aprobó algo en un momento porque es un gasto que no estaba reconocido, etcétera, etcétera. Todo esto ha repercutido en lo que nos gusta, ¿no? A lo que nos dedicamos en las finanzas, ¿no? Pero realmente esto que he invertido, ¿qué retorno tiene, no? Pues tenemos un retorno de un 85% de reducción en el coste de procesar esa factura, de procesar ese documento. Y ese coste, al final, no solamente es un coste monetario basado en cuánto tiempo le ha dedicado una persona, etcétera, sino también hay un coste oculto aquí, que es ese grado de satisfacción que antes era insatisfacción porque la gente se dedicaba a hacer tareas manuales cuando realmente todo el personal que tenían ellos era personal bastante formado y que podía estar haciendo cosas de mayor nivel y que les requiriese muchísimo más cerebro, pues ahora están dedicándose a eso, ¿no? Y esa es la parte más bonita, ¿no? de este proyecto, así contada. Aparte del el dinero o no que se puedan ahorrar, ese grado de satisfacción del personal, ¿no? El darse cuenta, primero, han participado en una experiencia no única, pero una experiencia muy, muy bonita y muy estimulante para sus mentes porque les ha sacado del día a día y se han puesto a pensar cómo mejorar. Y luego, la conclusión de eso ha sido que además les ha llevado a otras áreas de su día a día en las cuales pueden aportar muchísimo más valor, ¿no? Y al final esa es un poco la gran conclusión que hemos sacado en este proyecto. ¿Vale? Para finalizar, pues comentaros, ¿no? Aquí si quieres comentar un poco, Esther, cuál es vuestra propuesta de valor, Sí. pero ya la has estado comentando. Adelante. Sí, sí, sí. Bueno, muy rápidamente, pues justamente que nosotros lo que proporcionamos pues es esta innovación, una facilitación de la colaboración, una eficiencia en los procesos y unos elevados estándares de calidad, y siempre lo hacemos desde la visión de las metodologías y siempre en la implementación de las tecnologías. Y nosotros, por nuestro lado, en este caso, como había parte de la solución que había que aportar, que era tecnológica, pues se han aprovechado de este cliente, de toda nuestra capacidad como expertos en inteligencia artificial para conseguir esa hiperautomatización, esa visualización que no tenían anteriormente y además un modelo creciente de inteligencia artificial que se va adaptando continuamente a los distintos proveedores, distintos tipos de documentos, etcétera, y que tiene la garantía de integrarse con los principales ERPs del mercado. Y hasta aquí lo que es el webinar, la experiencia que os queríamos contar a todos vosotros. No sé si hay alguna pregunta. Voy a mirar. Mira, aquí tenemos una pregunta, ¿vale? ¿Los resultados se aprecian desde el primer mes? Si no es el caso, ¿cuánto tiempo? Esther. Sí, bueno, yo creo que ya desde el primer mes ya puedes empezar a ver cosas, porque ya estás disfrutando de ese camino de conseguir, de reorganizar, de tener esas reuniones colaborativas que te hace saber en qué punto estás, ¿no? Y ahí ya estás ganando muchísimo. Quizás Ujú. para tenerlo así como más completo, yo diría que a nivel de entrar en la plataforma y todo eso, pues llegaron a ser como unos 2 meses en el que asegurar que ya tenían toda la visualización de facturas, que no, que la plataforma era capaz de entender todos los números de factura que venían, todos los números de Correcto. Albarán, asegurar que se podían ver pues todas las cantidades en euros, que era capaz de reconocer el IVA, y que cuando después, bueno, hasta llegar ahí, pues igual fue Ujú. 1 mes y medio, 2 meses, y después todas las integraciones que quedan bueno, con el ERP, pues este es otro tema. Después hay que asegurar pues, que hay una buena integración, y que estás montando un automatismo pues, que pueda entender, que pueda calcular estas discrepancias, y que estas discrepancias se van al workflow y el trabajo del workflow. Pero Ujú. yo diría que desde el primer mes ya puedes empezar a palpar cosas. Sí, sí.
Sí, porque al final, y aquí matizo y amplío un poco lo que estabas comentando, al final, como comentabas anteriormente, los elefantes se los come uno a cachitos. ¿Vale? No podemos decir, venga, pues a partir de hoy, inteligencia artificial, ya está, meto todo, etcétera. No. Primero hay que testear y primero hay que empezar. En nuestro caso, antes de llegar a conciliar facturas con albaranes y con órdenes de compra, hay que empezar por la parte de registro. Lo más sencillo es empezar por el registro de facturas de acreedores, porque son las que menos implicaciones tienen. Entonces, una vez que tú aseguras esa base, que además ya estás eliminando parte del problema, no la mayor, pero sí que una parte, el cliente ya empieza a ver cierto beneficio. Y luego, además, mientras que está iniciando ese camino, también él se está educando y está ayudando a educar la inteligencia artificial. Por lo tanto, al final no es un enfoque en los cuales pones un lazo a la solución y le dices, tal día la vas a tener, desarmas el lazo y ya lo tienes todo, sino que desde el principio sí que puedes ir introduciendo pequeñas cosas, porque al final es un camino a medio plazo. Tenemos otra pregunta, ¿vale? Que esta es más para dos, ¿vale? Lo de automatizar facturas se integra con cualquier ERP. Sí, tenemos, o sea, nosotros en nuestra tecnología tenemos una API pública, aparte de una serie de conectores prepaquetizados con los principales ERPs del mercado. Es decir, que si el ERP no es un ERP de los más presentes en el mercado, es algo, un desarrollo a medida, sí que tenemos esa posibilidad de integrar, ¿no? O sea, no habría problema y además tenemos un equipo de especialistas que se dedican a esto. No sé si hay alguna pregunta más. De momento no me aparece ninguna más. La verdad es que hemos consumido casi toda la hora y la gente querrá salir del trabajo, seguramente. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta más, nada. Nuevamente, daros las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, darte las gracias a ti, Esther, porque la verdad es que escuchándote hablar se nota cuando una persona está apasionada por su trabajo, porque me ha encantado el cómo has explicado todas las fases y creo que ha sido muy, muy enriquecedor y por lo menos se ha entendido de una manera muy, muy sencilla, pues algo que es un proyecto que al final transforma una empresa. Y eso es bastante, bastante importante. Eso es. Pues por nuestra parte, muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con vosotros haciendo este webinar y permitirnos pues esto explicar lo que es nuestro día a día y lo que nos gusta hacer y sobre todo en vuestra compañía. O sea que encantadísima de estar con vosotros aquí. Pues un placer también para nosotros. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.